Buenos días, en este vídeo vamos a ver cómo crear una maqueta de parque eólico desde la biblioteca de componentes ilustrados. La biblioteca ilustrada nos permite hacer simulaciones de sistemas representando los elementos de una manera más visual sin perder a su vez la exactitud en los resultados. Al iniciar un nuevo proyecto en Automation Studio deberemos escoger la carpeta de electricidad, puesto que nuestro proyecto consistirá en un diagrama eléctrico en su mayoría. Seleccionaremos la carpeta de biblioteca ilustrada y seleccionaremos control de motor y energías renovables para nuestro proyecto. Una vez aquí tendremos acceso a nuestra biblioteca de componentes genéricos y de componentes ilustrados de control de motor y energías renovables. Para este proyecto insertaré una turbina eólica para extraer la energía del viento, una máquina sincrónica para convertir la energía mecánica en electricidad y una resistencia que simulará el consumo eléctrico. Para poner en funcionamiento nuestra turbina eólica deberemos introducir el parámetro de viento en los generadores de ambiente. Antes de conectar los elementos con cables y conexiones mecánicas, trataremos de ajustar la turbina eólica que deseamos representar. Yo en este caso simularé una turbina GE de 1,5 megavatios. Para agilizar el ejemplo, en este vídeo hemos recopilado la información sobre nuestra turbina en una hoja de cálculo. Ahora lo único que debemos hacer es seleccionar nuestra turbina, hacer clic derecho, seleccionar propiedades del componente e introducir uno a uno todos los valores que hemos recopilado en nuestra hoja de cálculo. Ahora que ya tengo todos los datos constantes en cuanto a la altura, diámetro, momento de inercia, también puedo poner valores más específicos en cuanto a la potencia y su rendimiento, como por ejemplo las curvas características de potencia. Para ello debemos ir a modelo de turbina eólica y seleccionar el tipo de modelo por curva de potencia. Una vez aquí podremos ir a la pestaña de propiedades del componente y seleccionar característica de potencia. Este modelo de curva determina la potencia producida por la turbina en función de la intensidad del viento. Esta curva es creada de manera discreta a partir de puntos y al seleccionar sobre esta obtendremos una tabla con la nube de puntos utilizada para recrear este modelo. Si conocemos el comportamiento de la turbina que deseamos representar, podemos insertar directamente la curva en las propiedades del componente. Para ello debemos seleccionar nuestra tabla y copiar. Ahora en esta ventana seleccionaremos las células con los valores predeterminados, iremos a la flechita para seleccionar todo y después pegar desde bloc de notas. Aceptaremos y obtendremos la curva que deseamos. Puesto que la potencia de esta turbina es un poco más elevada, me veré obligado a cambiar la escala de este gráfico para poder apreciar la curva en su totalidad. Para ello iremos a la pestaña de ajustes y seleccionaremos un máximo de 30 metros por segundo y una potencia máxima de 1,6 megavatios. Ahora podemos ver cómo tenemos la representación de nuestra curva característica de potencia. Ahora que sabemos utilizar la ventana de propiedades del componente, podemos precisar la intensidad y la dirección del viento entrando en las propiedades del componente del viento. Esto lo podemos hacer de manera manual o mediante curvas, al igual que hemos hecho con la turbina eólica. También es posible modificar o precisar las características de nuestra máquina sincrónica, así como nuestra resistencia. Para ello entraremos en propiedades del componente y yo en este caso utilizaré una máquina predeterminada con 3 kilovatios y 1000 revoluciones por minuto. En cuanto a la resistencia, podemos modificar las conexiones, puede ser una conexión en estrella o en triángulo, según lo que deseemos representar, al igual que la resistencia en cada fase. A la hora de configurar las conexiones mecánicas, en primer lugar, invertiremos verticalmente nuestra máquina sincrónica para orientarla en la misma dirección que la transmisión de la turbina en nuestro esquema. Insertaremos un multímetro mecánico, un embrague y una caja de cambios desde la biblioteca de componentes genéricos. En este caso, ajustaremos el ratio de cambio a 5:1. Colocaremos también un freno normalmente abierto por seguridad. A continuación, conectaremos el sistema eléctrico, pero no sin antes introducir unos interruptores de 3 polos. Ahora que nuestro sistema está conectado y nuestros componentes han sido caracterizados, podemos comenzar con la simulación. En primer lugar, nos dirigiremos a la pestaña de simulación y simplemente seleccionaremos simulación normal. Al iniciar la simulación, observamos que el efecto del viento impulsa las palas de la turbina eólica, aumentando las revoluciones por minuto. Sin embargo, no observamos ningún torque ni ninguna potencia.
Esto se debe a que nuestro embrague está por el momento desconectado con la máquina sincrónica. Al seleccionarlo, crearemos fricción y contacto entre el resto de la transmisión. Como podemos ver, la caja de cambios crea una multiplicación por 5 con respecto a la velocidad angular inicial. Para poder estudiar el sistema eléctrico, utilizaremos herramientas de medición dinámicas situadas en la pestaña de medición en simulación. Utilizaremos el instrumento dinámico de medición en 2 nodos para poder medir la diferencia de tensión entre 2 fases. Para ello seleccionaremos el icono y seleccionaremos los nodos que deseemos medir. Puesto que trataremos con una corriente alterna, utilizaremos el voltaje eficaz. Así pues, utilizaremos el instrumento dinámico de medición sobre un componente para medir la intensidad de la corriente sobre una de las fases. Al igual que hemos hecho con el voltaje, puesto que tendremos una corriente alterna, escogeremos una corriente eficaz y utilizaremos la unidad de medida de amperio. De este modo, al iniciar una simulación normal, observaremos cómo el voltaje, así como la intensidad eléctrica, nos muestran sus valores a tiempo real. Observamos que al conectar el embrague con la máquina sincrónica, comenzamos a obtener un valor para nuestra tensión eléctrica. Además de esto, observamos que si abrimos el paso entre nuestra máquina sincrónica y nuestra resistencia eléctrica, comenzamos a obtener valores para nuestra intensidad. Es posible estudiar las variaciones de ciertos valores mediante las curvas a tiempo real. Para ello, seleccionaremos Plotter en función del tiempo. Una vez abierta esta ventana, seleccionaremos nuestros valores de interés. En este caso serán la diferencia de voltaje, serán también la intensidad eléctrica, y estudiaremos también las revoluciones por minuto que está generando la turbina eólica. De este modo, al iniciar la simulación normal, observaremos cómo los valores son recreados a tiempo real. Si deseamos, podemos cambiar la escala para observar todos los valores que han sido trazados hasta ahora. Como podemos ver, las revoluciones por minuto de la turbina eólica están creciendo, puesto que las aspas tienen un momento de inercia bastante importante. También podemos ver que al tener el embrague desconectado, la intensidad eléctrica así como la diferencia de voltaje son inexistentes. Al conectar el embrague, observamos una disminución de la velocidad angular debido a la suma del momento de inercia de nuestra máquina sincrónica, así como una oscilación del voltaje eléctrico. Sin embargo, la intensidad eléctrica sigue siendo inexistente, puesto que tenemos el contacto cerrado entre la máquina sincrónica y la resistencia eléctrica. Al abrir este paso, observamos cómo la intensidad eléctrica aumenta. Las oscilaciones que estamos viendo en cuanto a la corriente eficaz son debidas a que nuestra máquina sincrónica opera a unas 1000 revoluciones por minuto, y por el momento las revoluciones siguen siendo demasiado bajas. En este vídeo hemos aprendido a recrear un parque eólico utilizando elementos de nuestra biblioteca ilustrada. También hemos aprendido a iniciar una simulación y a utilizar una representación a tiempo real. Para más información sobre el software de Automation Studio, los invitamos a consultar nuestra página web en www.famictech.com. Muchas gracias por ver este vídeo.